Hoy les traigo una noticia. Los padres dieron a luz a la niña y luego descuidaron a la chica, haciendo que la chica se deprimiera. Solo por una frase del padre en esa noche hizo que la chica se fuera para siempre. Hoy me gustaría presentarles el caso famoso a nivel nacional de Kaylea Louise Titford. Una adolescente que alguna vez soñó con competir en baloncesto en silla de ruedas en los Juegos Paralímpicos, finalmente perdió la vida en su propio hogar, el lugar que debía haber sido el más seguro. Esta historia no solo rompió los corazones de la gente en todo el Reino Unido, sino que también sacudió la confianza de la sociedad en la responsabilidad de la paternidad. Kaylea Louise Titford, nacida con una compleja condición congénita, había aprendido a vivir de manera independiente, a ser fuerte e incluso a inspirar a quienes la rodeaban. Pero después de muchos años, esa fortaleza quedó sepultada bajo la negligencia, la decepción y una cadena de impactante irresponsabilidad. Esto no es solo una tragedia familiar. Es una llamada de atención para la justicia, un recordatorio de cómo una niña vulnerable puede caer por las grietas del sistema de protección. Y al final, este caso se convirtió en uno de alto perfil, que llevó a un aumento de las sentencias en el Tribunal de Apelación el 19 de mayo de 2023. Alun 10 años, Sarah 8 años. Kaylea Louise Titford nació el 27 de septiembre de 2004 en Newtown, Powys, una tranquila localidad rural de Gales. Era hija de Alun Titford y Sarah Lloyd Jones. Alun trabajaba como transportista, a menudo fuera de casa durante semanas, a veces dedicando más de 50 horas semanales y ausentándose hasta medio mes. Sarah trabajaba como cuidadora, equilibrando su empleo mientras atendía a 6 hijos en casa, en lo que parecía un entorno familiar modesto. Kaylea entró en su adolescencia. En el momento de nuestra historia, acababa de celebrar su 16º cumpleaños, un hito marcado por la ambición juvenil, la esperanza, el amor, la alegría, los sueños, la determinación, la inocencia y la responsabilidad. Quienes conocieron a Kaylea la recuerdan como una joven tranquila, pero ingeniosa que tenía una forma única de hacer reír a los demás. A pesar de enfrentar muchos desafíos de salud, Kaylea irradiaba calidez, dulzura, sinceridad, inteligencia y fortaleza. Para sus amigos era una compañera leal, para sus maestros, una estudiante prometedora, y para su comunidad. Kaylea representaba la imagen de una adolescente con un futuro brillante. Su antiguo entrenador de baloncesto, Steve Cox, recordó con una sonrisa que Kaylea no solo amaba el deporte, sino también los juegos mentales. Una vez intentó jugar a las cartas y, al final, era mejor haciendo trampas que yo, dijo. Era alegre en silencio, a veces con solo una mirada traviesa. Más allá del baloncesto, Kaylea también disfrutaba de los juegos de mesa como Jenga o animadas partidas de billar, donde nunca perdía la oportunidad de hacer bromas para divertir a todos. Kaylea nació con espina bífida, un defecto congénito que se desarrolla en las primeras semanas del embarazo, cuando la columna vertebral no se cierra completamente. Esta condición puede causar daño nervioso, dificultad para moverse y pérdida del control de la vejiga y el intestino, dejando secuelas duraderas en la salud. Se clasifican 3 tipos: espina bífida oculta, meningocele y mielomeningocele. Fue con mielomeningocele con lo que Kaylea vivió toda su vida, cuando la médula espinal y sus tejidos protectores sobresalen hacia afuera, lo que a menudo conduce a parálisis,
dolor, complicaciones complejas y desafíos constantes. Una parte de la médula espinal, junto con sus membranas protectoras y nervios, puede sobresalir a través de una abertura en la columna, formando un saco lleno de líquido en la espalda del bebé. Este defecto aparece con mayor frecuencia en la parte baja de la espalda. Los niños que nacen con mielomeningocele suelen presentar piernas débiles o paralizadas, además de dificultades para controlar la vejiga y los intestinos. Muchos casos también implican hidrocefalia, lo que significa que el líquido cefalorraquídeo se acumula excesivamente en el cerebro, obligando a los médicos a insertar una derivación especial para aliviar la presión y preservar la vida. El mielomeningocele y la hidrocefalia a menudo ocurren juntos. Cuando la médula espinal queda expuesta, el flujo natural del líquido cefalorraquídeo se interrumpe, lo que provoca que el líquido se acumule en el cerebro y genere una presión peligrosa. Más allá de eso, la condición puede causar muchas otras complicaciones, desde dificultades de aprendizaje y problemas ortopédicos hasta el riesgo de alergia al látex. Desde el momento en que nació, Kailea tuvo que someterse a cirugías importantes para cerrar la abertura en su columna. Los médicos también tuvieron que insertar una derivación para controlar su hidrocefalia. Pero la cirugía fue solo el comienzo. A lo largo de su infancia, necesitó fisioterapia para evitar que la rigidez en sus piernas empeorara, apoyo urológico y neurológico para mantener su vida diaria segura, y asistencia académica para ayudarla a mantenerse al nivel de sus compañeros. Todo esto requería un plan de atención continuo y paciente, tanto por parte del sistema médico como de su familia. En el caso de Kailea, los problemas de movilidad significaban que dependía de una silla de ruedas desde la infancia. El defecto espinal también afectaba a los nervios que controlaban su vejiga y sus intestinos, obligando a Kailea a usar un catéter para sus necesidades diarias. Eso también implicaba que necesitaba apoyo constante para los aspectos más personales de su vida. Quien llevaba esa responsabilidad era su madre, Sara, considerada su cuidadora a tiempo completo. Sin embargo, Kailea nunca permitió que su discapacidad definiera su vida. Asistía regularmente a la escuela secundaria Newtown High School como cualquier otra adolescente y fue reconocida rápidamente por sus profesores como una estudiante inteligente con una personalidad única, aunque siempre tenía a una asistente de apoyo a su lado para ayudarla con las tareas esenciales. Kailea insistía en hacer todo lo que pudiera por sí misma. Según Belinda Jones, quien trabajó estrechamente con ella en la escuela, Kailea no permitía que nadie más tocara su silla de ruedas. Para ella, no era solo un medio de desplazamiento, sino un símbolo de independencia. La asistente educativa Malin Ottaway compartía la misma opinión que Belinda. Según ella, Kailea era tanto independiente como terca. Rara vez pedía ayuda, incluso cuando eso podía haberle facilitado las cosas, aunque a veces era objeto de acoso escolar. Kailea siempre estaba entusiasmada por ir a clases cada día, donde encontraba alegría en el aprendizaje y en la amistad. En la cancha de baloncesto, la adolescente mostraba un potencial extraordinario. Sus ojos brillaban cada vez que sostenía el balón, y sus manos giraban con rapidez las ruedas de su silla para seguir la jugada. Kailea confesó una vez que algún día quería vestir la camiseta de un equipo paralímpico de baloncesto en silla de ruedas.
desde los 10 hasta los 12 años. Kailea entrenó en baloncesto en silla de ruedas bajo la dirección del entrenador Steve Cox. Él siempre creyó que podría convertirse en una futura estrella porque su agilidad y su comprensión natural del juego eran como un pez en el agua. En sus ojos, Kailea era una chica amable y accesible que siempre llevaba alegría a quienes la rodeaban. Hubo incluso una ocasión en que se rió mientras le enseñaba a usar un teléfono celular con picardía. Lo llamó prehistórico por su torpeza con la tecnología. Ese sentido del humor hacía de Kailea no solo una atleta prometedora, sino también una joven que siempre sabía cómo hacer reír a los demás. Después de dejar el baloncesto, Kailea y el entrenador Cox se reencontraron 2 años más tarde en un club juvenil local. Esta vez, él se sorprendió al ver que ya no era la chica vivaz que había conocido en la cancha. Kailea parecía más callada y reservada, muy diferente de la adolescente que antes disfrutaba poniéndolo nervioso con sus bromas ingeniosas. Aún así, en la memoria de Cox, la sonrisa traviesa y el espíritu fuerte de Kailea permanecieron siempre vívidos. Dijo que lo que más recordaba de ella era su determinación y la rara fuerza interior que poseía como adolescente. Según la asistente de apoyo Belinda Jones, a medida que Kailea crecía, su actitud hacia el deporte ya no era tan entusiasta como antes. Belinda creía que la razón era que su peso superaba cada vez más el tamaño de su silla de ruedas, lo que hacía que moverse fuera más difícil. Kailea tenía que forzar los brazos para empujar las ruedas, mientras sus piernas permanecían rígidas y menos flexibles. Estos cambios no solo le dificultaban participar en actividades físicas, sino que también indicaban que la vida en casa ya no era favorable para Kailea. Y tristemente, el cambio no fue para mejor. Para el año 2017, Kailea ya no asistía a fisioterapia. Para alguien con una condición congénita como la suya, esto fue una pérdida devastadora, ya que las sesiones no solo ayudaban a mantener la movilidad, sino que también apoyaban su independencia y mejoraban su calidad de vida. Al mismo tiempo, sus citas con la nutricionista también fueron canceladas, simplemente porque su madre, Sarah, no programó nuevas. Esto era especialmente preocupante porque la dieta de una persona con espina bífida suele necesitar ajustes cuidadosos para favorecer la función intestinal y vesical, la salud ósea y, en particular, el control del peso. Dado que Kailea dependía de una silla de ruedas y tenía problemas digestivos, quedar sin acceso a esos servicios médicos especializados dejó su condición cada vez más vulnerable. Poco después de que se suspendieran sus sesiones de fisioterapia y las consultas nutricionales, la salud de Kailea comenzó a cambiar rápidamente. La adolescente que alguna vez soñó con competir en los Juegos Paralímpicos enfrentaba ahora un aumento de peso drástico. A los 16 años, con una estatura de 4 pies y 10 pulgadas y un peso de aproximadamente 321 libras. Su índice de masa corporal se acercaba a 70. Ese número no representaba simplemente sobrepeso. Para alguien con un defecto espinal como el suyo, se convirtió en una carga exponencialmente más pesada. Los estudios médicos han demostrado desde hace tiempo que la obesidad agrava los desafíos que enfrentan las personas con espina bífida, limitando su capacidad para gestionar su propia salud y añadiendo una enorme presión a las familias y cuidadores. Y en el caso de Kailea, esto se transformó en un ciclo doloroso. Para Kailea,
la obesidad no era solo una cifra en la báscula, sino una amenaza grave que los médicos habían advertido desde hacía mucho tiempo, ya que hacía que las dificultades derivadas de su defecto espinal fueran mucho más severas. Investigaciones médicas recientes también confirman que la obesidad en personas con espina bífida no solo restringe la movilidad, sino que también aumenta el riesgo de daño en la piel. Ejerce una tensión adicional sobre los huesos y las articulaciones, y hace que manejar la vida diaria sea casi imposible. Para una joven dependiente de una silla de ruedas como Kailea, el peso descontrolado se convirtió en una carga aplastante, haciendo cada vez más difícil mantener la independencia de la que antes se sentía orgullosa. En el caso de Kailea, la obesidad limitó gravemente su movilidad y su capacidad para manejar su vida cotidiana. Creó un círculo vicioso. Cuanto menos se movía, más difícil era quemar energía, lo que provocaba que su peso siguiera aumentando. Esto no solo le impidió mantenerse al ritmo de sus compañeros en las actividades sociales, sino que también le robó las simples alegrías de ser adolescente. El exceso de peso corporal también ejercía una presión adicional sobre su piel ya frágil, aumentando el riesgo de llagas, especialmente en las áreas que estaban constantemente en contacto con la silla de ruedas y propensas a la humedad. Los expertos también advirtieron que, a medida que su peso seguía aumentando, la presión sobre sus caderas, piernas y espalda se intensificaría, haciendo que el riesgo de deterioro cutáneo de Kailea fuera aún más grave. Aunque había sido considerada ligeramente con sobrepeso desde la infancia, con la fisioterapia y la orientación nutricional, Kailea alguna vez mantuvo un estilo de vida saludable e incluso participaba en deportes. Pero todo cambió cuando esos servicios médicos vitales fueron interrumpidos. En lugar de seguir la dieta recomendada, a menudo terminaba consumiendo comida rápida y dulces, contradiciendo por completo los consejos de los especialistas. De hecho, mucha evidencia demuestra que, en lugar de preparar comidas saludables en casa, la familia Titford pedía comida china para llevar con frecuencia, un promedio de 4 a 5 veces por semana. Algunos podrían argumentar que era derecho de los padres elegir la comida de su hija, o que no comprendían completamente lo que significaba una dieta adecuada. Pero la dura verdad es que, desde el momento en que Kailea nació, la familia tuvo acceso a servicios sociales, médicos y nutricionistas, todos los cuales insistieron en la importancia de una alimentación apropiada. Sin embargo, cuando ella entró en la adolescencia, esos consejos fueron ignorados gradualmente, dejando un vacío peligroso en el cuidado de la salud ya frágil de Kailea. Las agencias sociales siempre habían clasificado a Kailea como una niña que requería apoyo especial. Sus padres sabían muy bien la gravedad de su defecto espinal. Entendían que su hija necesitaba una dieta cuidadosamente controlada y fueron plenamente orientados sobre esas necesidades desde el principio. Este no fue un caso en el que se recortaran servicios ni en el que la familia careciera de medios económicos, ya que el programa de atención estaba financiado por el gobierno y era completamente accesible para ellos. Sin embargo, mediante una indiferencia que desafía toda explicación, los padres de Kailea eligieron ignorar las recomendaciones vitales, perdiendo la única oportunidad de proteger la salud y el futuro de su hija,
Los registros médicos de Kailea muestran que los médicos señalaron repetidamente que el plan de tratamiento no se estaba siguiendo, desde la nutrición hasta la fisioterapia. Esto significaba que su cuidadora no estaba cumpliendo con las responsabilidades necesarias para proteger su salud. Para una adolescente completamente dependiente de sus padres para cada necesidad médica. Esos registros eran una clara advertencia de una negligencia prolongada. Pero probar la negligencia médica nunca ha sido sencillo, porque la línea entre una condición compleja y las consecuencias de la indiferencia del cuidador suele ser muy delgada. Solo cuando ocurrió la tragedia, la verdad se volvió innegable. Las definiciones legales pueden variar de un estado a otro, y este no es un tema fácil de analizar. Pero al observar el caso de Kailea, el enfoque se mantuvo en demostrar que los fallos en el cuidado causaron directamente un daño grave a su salud. Cuando a un paciente no se le brindan los servicios médicos esenciales, surgen las preguntas. ¿Qué cuenta como atención adecuada? ¿Qué constituye negligencia? ¿Y en qué momento el daño va más allá de lo que podría atribuirse a una condición congénita? Esa ambigüedad es precisamente lo que hace que asignar responsabilidad en casos como el de Kailea sea particularmente difícil. El Dr. John Sterling, en el Journal of Child and Adolescent Trauma, escribió un artículo titulado Understanding Medical Neglect When Needed Care is Delayed or Refused. En él afirmó: aunque la forma más común de maltrato infantil es la negligencia, puede ser una de las más difíciles de diagnosticar, y la intervención resulta igualmente desafiante. En realidad, probar la negligencia médica ya es sumamente complejo, incluso bajo la supervisión directa de equipos profesionales. Pero, en el caso de Kailea, ella fue completamente apartada de ese sistema de apoyo, sin médicos, sin terapeutas ni nutricionistas a su lado. Tuvo que vivir en un vacío peligroso donde la negligencia prolongada pasó desapercibida y sin ser prevenida. Lamentablemente, Kailea estaba al borde del aislamiento total, perdiendo incluso a las pocas personas que podían haberla apoyado. En el año 2020, cuando se impusieron los confinamientos por la pandemia, también se cerró su acceso a la escuela secundaria Newtown High School. No más clases presenciales, no más interacciones diarias con amigos o maestros. Kailea quedó casi completamente desconectada del mundo exterior. Para una chica que ya dependía en gran medida del apoyo médico, perder sus vínculos sociales y educativos significó enfrentarse a una vida de encierro. Después de la pandemia, muchos informes señalaron un aumento significativo en los casos de abuso infantil, en parte porque la detección y la intervención se volvieron más difíciles. Las órdenes de permanecer en casa y los confinamientos obligaron a los niños a vivir aislados dentro de sus familias, a veces con personas que no priorizaban realmente su bienestar. El aprendizaje en línea también significó que los maestros y los denunciantes obligatorios no podían observar directamente ni reconocerse. Esta fue exactamente la situación que vimos en el trágico caso del pequeño Finley Bowden en Derby. Y en ese mismo contexto, Kailea, una adolescente que ya había perdido el apoyo médico vital, quedó aún más aislada, sin nadie que la vigilara ni hablara en su nombre. Más allá de las barreras creadas por el confinamiento, otros factores empeoraron la situación.
el estrés económico, el consumo de sustancias y los problemas de salud mental dentro de muchas familias. Es importante destacar que estos problemas a veces surgieron incluso en hogares que no habían mostrado signos previos de inestabilidad. Todo esto contribuyó a una pandemia oculta, en la que los casos de abuso infantil aumentaron, pero rara vez fueron detectados o atendidos a tiempo. En ese sombrío panorama, Kailea, una niña completamente dependiente de sus padres para recibir cuidados, se convirtió en víctima de la tormenta perfecta que creó la pandemia. Desde marzo hasta octubre de 2020, Kailea estuvo prácticamente confinada en su cama, completamente dependiente de sus padres para recibir ayuda. En lugar de recibir siquiera el cuidado mínimo, la adolescente fue dejada en el abandono dentro de un dormitorio estrecho, obligada a orinar y defecar donde yacía, sin ser aseada durante meses. Esta condición no solo le causó dolor físico, sino que también le arrebató la dignidad a una joven de 16 años que alguna vez anheló vivir como sus compañeros. Sara, su madre y principal cuidadora, había abandonado por completo sus responsabilidades. Durante esos 9 meses, Kailea no vio a un solo profesional médico, ningún doctor, ninguna enfermera, ningún trabajador social acudió a verla. En marzo y nuevamente en septiembre de 2020. La escuela secundaria Newtown High School estuvo completamente cerrada debido a las órdenes de confinamiento. Para el trimestre de otoño, cuando Kailea no regresó a clases, la administración comenzó a preocuparse. Su prolongada ausencia no se parecía a la de ningún otro año, pero en lugar de buscar ayuda, Sara dio repetidas excusas, incluyendo la afirmación de que Kailea había caído de su silla de ruedas y se había lesionado. Todo llegó a un punto de ruptura la noche del 9 de octubre de 2020. Esa noche, se dijo que Kailea suplicó repetidamente ayuda a sus padres, con la voz llena de desesperación. Sin embargo, en lugar de recibir atención, solo obtuvo un breve mensaje de texto a las 10:30 de la noche. «Deja de gritar». El padre de Kailea asumió que sus gritos se debían simplemente a una tos causada por un resfriado común. Esa fue la última interacción entre Kailea y sus padres. A las 8 de la mañana siguiente, Sara entró en la habitación y encontró a su hija sin respuesta. En pánico, Alun marcó el 999. Cuando los equipos de emergencia llegaron apenas 10 minutos después de la llamada, encontraron a Kailea sentada erguida en una cama que mostraba claros signos de grave falta de cuidado, con la cabeza caída hacia adelante y señales de que ya no respondía. Su cabello estaba enredado y su piel mostraba múltiples marcas inusuales que reflejaban un estado de salud deteriorado. En lugar de recibir siquiera un apoyo mínimo de higiene, estaba rodeada de almohadillas insalubres, húmedas y deterioradas. Era desgarrador imaginar que esta joven de 16 años, antes fuerte, independiente y soñando con algún día portar un uniforme paralímpico, ahora había fallecido en una situación tan triste. Kailea fallecido en una habitación que la policía describió como extremadamente desordenada y deteriorada. Nada parecido al dormitorio de una adolescente de 16 años. El espacio era sofocante, lleno de vasos vacíos de McDonald's, botellas de refresco esparcidas e incluso un pastel de cumpleaños intacto. Entre los montones de pertenencias y restos domésticos había objetos completamente fuera de lugar. Una hidrolavadora,
un refrigerador roto y una freidora de aire cubierta de grasa acumulada durante mucho tiempo. El suelo de su baño privado estaba en condiciones gravemente insalubres, mientras que alrededor de la cama había biberones y cajas de jugo utilizados incorrectamente, exponiendo un ambiente de vida en un estado de deterioro tan alarmante que nadie podría imaginar para una adolescente. Según el oficial de policía Liam Donovan, quien estuvo directamente presente en la escena, el olor tenía un nivel de severidad que nunca había encontrado en su carrera. Además, el área circundante mostraba múltiples signos de actividad de insectos. El cabestrante colgando sobre la cama de Kailea estaba cubierto de polvo acumulado durante mucho tiempo, junto con rastros de insectos, mientras que en el techo todavía había 2 tiras de papel atrapamoscas con gran cantidad de insectos pegados al adhesivo. Cuando los investigadores finalmente movieron el cuerpo, ciertos indicadores biológicos relacionados con insectos comenzaron a aparecer debajo del área donde ella había estado, llevándolos a creer que Kailea, una joven de 16 años que alguna vez estuvo llena de determinación, probablemente había soportado perturbaciones persistentes de insectos en sus últimos días. Y en cuanto a la cama, el estado gravemente deteriorado de esa área hacía que la situación fuera aún más desgarradora. Y en cuanto a la cama, la verdad resultaba desgarradora para cualquiera que la escuchara. Kailea había sido obligada a dormir sobre un delgado colchón de plástico azul cubierto con una sábana gravemente deteriorada que apenas conservaba su color original. Sus padres nunca entraron con la policía en la habitación documentada como de condición extremadamente pobre. En cambio, fue uno de los hermanos quien tuvo que guiar a las autoridades hasta el lugar donde se encontró su cuerpo sin respuesta. Sara permaneció arriba, mientras Alun se sentó al pie de las escaleras fumando tranquilamente un cigarrillo, como si se aferrara al último vestigio de calma que podía encontrar. Cuando se realizó el examen, los médicos forenses determinaron lo que había llevado al fallecimiento de Kailea. El informe concluyó que ella falleció debido a, expresado de manera segura, inflamación e infección severa en extensas áreas de piel afectada, relacionada con obesidad y complicaciones acompañantes, combinada con inmovilidad prolongada en una adolescente que vivía con espina bífida e hidrocefalia. Fue un hallazgo devastador que reveló que el cuerpo de Kailea había sufrido un deterioro físico prolongado y un serio impacto en su salud. Finalmente, Alun, de 45 años, y Sara, de 39, fueron arrestados e imputados por causar consecuencias graves debido a negligencia en relación con el fallecimiento de Kailea. Tras una investigación prolongada, el 12 de diciembre de 2022, solo un mes antes de que el caso fuera a juicio, Sara se declaró culpable inesperadamente, admitiendo su responsabilidad por lo sucedido. Sin embargo, Alun continuó insistiendo en que no era culpable, diciendo que no se sentía cómodo cuidando de su hija discapacitada una vez que ella alcanzó la pubertad y, por lo tanto, dejó todo en manos de su esposa. Aunque Kailea había estado confinada a su cama durante casi 8 meses, Alun afirmó que no notó nada inusual en su hija. Dijo que la última vez que vio a Kailea fue en su cumpleaños 16, menos de 2 semanas antes de que ocurriera la tragedia. Alun declaró que la abrazó y la besó, pero que si simplemente hubiera levantado la manta, habría visto la verdad innegable. Las uñas de los pies de Kailea no habían sido recortadas durante al menos 6 a 10 meses.
un detalle que revelaba una negligencia prolongada. Habría notado que sus piernas y pies estaban cubiertos de áreas de piel gravemente afectada debido a largos periodos de inmovilidad sin tratamiento o higiene adecuados. De hecho, un especialista en pies, tras revisar detenidamente las imágenes del examen médico de Kailea, testificó que esas eran las áreas de piel más gravemente afectadas que había visto en sus 30 años de práctica profesional. El abogado de Alun, David Elias, pidió al jurado que mirara más allá de las imágenes de fuerte impacto mostradas en la sala de juicio, argumentando que lo que ocurrió al final del caso no es necesariamente la medida de culpabilidad o inocencia. Enfatizó: es difícil de aceptar, es pesado, no hay disputa sobre eso, pero deben considerar cuidadosamente todo lo que llevó el caso a ese punto. Elias luego desvió la culpa hacia el personal de servicios sociales y hacia la madre de Kailea, Sarah, agregando: este es un acusado que trabajó durante muchos años, alguien que creemos estaba plenamente justificado en pensar que, debido a todo lo que Sarah había hecho antes, él realmente creyó hasta el día en que se encontró a Kailea que Sarah Lloyd Jones estaba haciendo lo correcto, brindando el cuidado adecuado, y que él no tenía idea de que no lo estaba haciendo. Durante el interrogatorio, Alun culpó abiertamente a su propia pereza y agotamiento por su incapacidad para cuidar de su hija. Admitió que nunca había sido un buen padre, diciendo que a menudo se sentía lento y exhausto tras largas jornadas de trabajo como mudancero. Alun declaró que después de días de trabajo pesado, simplemente llegaba a casa, cerraba la puerta de su dormitorio y no hacía nada más que recostarse y ver televisión durante horas. Todas las necesidades de Kailea, junto con las responsabilidades esenciales de todo el hogar, recaían completamente en Sarah, quien trabajaba en cuidado fuera de la casa. Alun ni siquiera abría las cartas enviadas a la vivienda, ignorando avisos importantes, pero al final nadie cuidaba verdaderamente de Kailea, y ninguno de los padres buscó apoyo profesional oportuno ni ayuda externa para su hija discapacitada. La dejaron escondida en un espacio de vida gravemente deteriorado, lo que condujo a su fallecimiento bajo circunstancias en las que perdió el cuidado y la dignidad que merecía. El caso de Kailea es histórico dentro del sistema judicial del Reino Unido, ya que es la primera vez que se presenta un cargo de homicidio involuntario directamente relacionado con la obesidad infantil. Normalmente, las preocupaciones sobre que los padres no manejen adecuadamente el peso de un niño se abordan dentro de los procedimientos de la corte familiar. Sin embargo, en la situación excepcional de Kailea, claramente hubo demasiados factores graves y prolongados que justificaron este cargo, mucho más allá de su fallecimiento por negligencia. Entre las graves fallas enumeradas por el tribunal estaban: no asegurar que Kailea evitara la inmovilidad prolongada que dañaba su salud y bienestar, no proporcionarle un entorno de vida seguro, limpio y aceptable, no mantener su higiene física incluso en un estándar básico, no cubrir sus necesidades regulares de salud física y, finalmente, no buscar el apoyo médico profesional que claramente requería. A pesar de tener toda la capacidad para hacerlo, basado en los hallazgos detallados del examen médico del estado de Kailea, junto con el estado gravemente deteriorado de la habitación, descrita finalmente como un entorno de vida inadecuado, el tribunal afirmó claramente que Alun y Sarah causaron directamente el fallecimiento de su hija mediante una negligencia prolongada
severa e injustificable. El 7 de marzo de 2023, Alun y Sarah comparecieron ante el juez Martin Griffiths en el Tribunal de la Corona de Swansea para escuchar sus sentencias. Esta también fue la primera vez que se permitió a las cámaras de televisión grabar una audiencia judicial en Gales, tras la aprobación de una nueva ley que permite la transmisión pública de los procedimientos. Según el juez Griffiths, tanto Alun como Sarah fueron igualmente responsables e igualmente culpables del desgarrador fallecimiento de Kailea. El 10 de febrero de 2023, después de que el jurado del Tribunal de la Corona de Mold deliberara menos de 5 horas para alcanzar un veredicto, determinaron que Alun era tan responsable como Sarah. El caso fue entonces transferido al Tribunal de la Corona de Swansea, donde el 1 de marzo de 2023, el juez Martin Griffiths sentenció formalmente a ambos acusados en la primera resolución judicial televisada en Gales. El juez Griffiths dictó las sentencias. Alun Titford, de 45 años, fue condenado a 7 años y medio de prisión por homicidio involuntario debido a negligencia grave. Enfatizó que Alun se había apartado deliberadamente de sus responsabilidades como padre, eligiendo la pereza y la indiferencia en lugar de tomar las acciones necesarias para salvar a su hija. Sarah Lloyd-Jones, de 39 años, recibió una condena de 6 años de prisión tras haberse declarado culpable previamente. Según el tribunal, esta sentencia reflejaba tanto la negligencia prolongada como la decisión deliberada de ignorar señales claras de que la salud y seguridad de Kailea estaban en grave peligro. Al anunciarse las sentencias, muchos miembros de la familia de Kailea rompieron en llanto, incapaces de creer que una niña antes llena de sueños tuviera que irse de manera tan desgarradora. Un familiar dijo que se sentía aliviado de que la justicia finalmente se hiciera. Pero el dolor nunca desaparecerá. La comunidad de Newtown también expresó ira y tristeza, colocando flores, globos y tarjetas en la entrada de la escuela secundaria donde Kailea estudió para honrar su memoria. La prensa calificó este caso como uno de los casos de negligencia infantil más graves en la historia moderna británica, destacando que la situación de Kailea es una advertencia sobre las fallas en la supervisión y la responsabilidad familiar. Sin embargo, no todos estuvieron de acuerdo con la decisión del tribunal. Algunos miembros del público y defensores de la protección infantil argumentaron que las sentencias recibidas por Alun y Sarah eran demasiado leves comparadas con lo que Kailea había sufrido. En respuesta a la fuerte reacción pública, el fiscal general decidió remitir toda la sentencia al Tribunal de Apelaciones bajo el programa de sentencia indebidamente leve para su revisión, asegurando que la justicia se cumpliera verdaderamente y se enviara un mensaje de disuasión más contundente. Si recuerdan la historia de la pequeña Sarah Sharieff que cubrimos previamente, el caso de su padre también fue remitido a la misma autoridad, y su sentencia finalmente fue aumentada. La historia se repitió con Alun y Sarah. Tras la audiencia en la Corte de Apelaciones el 19 de mayo de 2023, ambos padres de Kailea enfrentaron el mismo resultado. Sus sentencias fueron revisadas con un enfoque más estricto, reflejando la negligencia prolongada y todo lo que la joven había soportado. Bill Emlyn Jones-Ketty, abogado del King's Counsel que representaba a la oficina del fiscal general, declaró ante el tribunal: debido a un largo periodo de falta de cuidado, al dolor prolongado que sufrió la víctima,
a la absoluta vulnerabilidad de una adolescente totalmente dependiente de sus padres y a las condiciones de vida deterioradas e inadecuadas que se vio obligada a soportar hasta su fallecimiento. Este caso claramente encuadra dentro de la definición de un delito de gravedad excepcional. Creo que ambas partes comparten la misma opinión al respecto. El 1 de marzo de 2023, en el Tribunal de la Corona de Swansea, el juez Martin Griffiths había condenado a Alan Titford a 7 años y 6 meses de prisión y a Sarah Lloyd Jones a 6 años, en la primera audiencia de sentencia jamás televisada en Gales. Pero el 19 de mayo de 2023, tras la revisión del caso por la Corte de Apelaciones bajo el programa de sentencias indebidamente leves, las sentencias fueron incrementadas. Alan recibió 10 años y Sarah 8. El fiscal general Michael Tomlinson calificó este caso como extremadamente desgarrador y trágico, enfatizando: «Mis pensamientos hoy están con todos los que amaban a Kailea. Ella soportó un largo periodo de grave falta de cuidado por parte de sus propios padres, y la decisión del tribunal de aumentar las sentencias de Alan Titford y Sarah Lloyd Jones envía un mensaje claro de que la negligencia infantil y la irresponsabilidad grave nunca serán toleradas». La historia de Kailea Titford es un desgarrador true crime documentary, donde una víctima infantil, antes llena de determinación, se convirtió en el centro de un grave caso de negligencia infantil que conmocionó al Reino Unido. El fallecimiento de Kailea no solo fue un tragic loss case, sino que también expuso un claro child maltreatment case, ya que sus padres eligieron la grave falta de cuidado por encima del amor, y el sistema de protección infantil nuevamente falló con una CPS failure y un system failure case. La justicia se cumplió en parte con las sentencias dadas a Alan Titford y Sarah Lloyd Jones, pero lo más importante es convertir esta historia dolorosa en acción para que nunca vuelva a existir otra Kailea. Este es un recordatorio humano de que la justicia para Kailea también es justicia para todos los niños vulnerables, y que salvaguardar a los niños debe ser siempre una prioridad en una sociedad civilizada. Este video fue creado con el propósito de educar y aumentar la conciencia comunitaria sobre la justicia y la protección infantil, sin ninguna intención de utilizar elementos sensacionalistas o impactantes. Gracias por acompañarnos hasta el final de la historia de Kailea Louise Titford, una niña que nos ayudó a comprender más profundamente el significado del amor, la pérdida y la responsabilidad que los adultos tienen al cuidar de los niños con necesidades especiales. Su cuidado, compasión y empatía son lo que garantiza que víctimas como Kailea nunca sean olvidadas y que tragedias como esta nunca vuelvan a ocurrir. Por favor, presione like, subscribe y active la campana de notificaciones para acompañarnos en futuros episodios de True Crime Documentary, donde cada historia es una voz por la justicia para los niños, por la protección infantil y por un mundo donde cada niño esté seguro, amado y escuchado.